Juan Daniel Oviedo se ha consolidado como la sorpresa electoral de la campaña presidencial 2026 en Colombia. Tras obtener más de 1.200.000 votos en la gran consulta por Colombia, se adhirió como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, senadora de derecha, y esto a pesar de las diferencias ideológicas que hay entre ellos. Logrará Oviedo que quienes lo apoyaron en esta consulta voten también por esta fórmula en las elecciones del próximo 31 de mayo. Convencerá a quienes hoy lo acusan de traicionar sus ideales y principios al adherirse a Paloma Valencia. Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, gracias por su tiempo para conversar en este sorbo electoral. No, muy contento de estar de vuelta aquí. Bueno, Juan Daniel, vámonos a agosto de 2026, un eventual gobierno de Paloma Valencia. ¿Cuáles son esas prioridades que están en la agenda para presentar esos primeros días? Bueno, lo primero es dejar claro cómo esas 5 bombas de tiempo a desactivar que tenemos planteado en nuestro plan 10, que son inseguridad, la bomba de tiempo energética, la de corrupción, la de confianza y la crisis de la salud, empiezan desde el momento cero del 7 de agosto de 2026. Eso significa, como ya lo hemos anunciado Paloma y Oviedo, que dentro de los primeros decretos en la bomba de tiempo de seguridad está el levantamiento de los salvoconductos para los gestores de paz, que es una señal clara de poner punto final al proceso de paz total, que rápidamente nos permita efectivamente desplegar de una forma integral la estrategia de la fuerza pública para recuperar el control territorial del Cauca, de empezar a vigilar de forma sistemática la vía panamericana y la vía Jumbo-Buenaventura, que son elementos estratégicos para la bomba de tiempo energética y para la bomba de tiempo de confianza, y además empezar a definir las medidas vía decreto que nos van a facilitar desatrasar 10 millones de atenciones que tenemos en el sistema de salud en los 100 primeros días de gobierno, junto con esos 3 billones de pesos, la identificación de un ajuste presupuestal que nos permita liberar 3 billones de pesos para comprar todos los medicamentos y saldar de una vez por todas ese problema que tenemos hoy, que la gente dice, ¿cómo así? Que antes teníamos la posibilidad de que nos enfermábamos y teníamos medicamentos y ahora ya no. Y naturalmente vamos a tener que definir un paquete de medidas para el sector energético que nos permitan empezar a anticipar el proceso de gestión de un apagón, que tenemos un riesgo muy alto de tenerlo a comienzos de 2027, y naturalmente en la bomba de confianza vamos a necesitar definir todas las medidas de ajuste presupuestal y ese recorte presupuestal que nos permita acercarnos al cumplimiento de la regla fiscal y erradicar esa reforma tributaria tan importante para eliminar el impuesto al patrimonio, empezar a tener ajustes del impuesto predial y ese compromiso que tenemos de buscar cómo reducir la tarifa de renta corporativa para las empresas y tener una discusión muy clara sobre la renta de personas naturales, que es la discusión de fondo que siempre hemos tenido en la perspectiva tributaria en el país. Entonces está claro que son 5 bombas de tiempo a desactivar con mucha precisión, con trabajo en equipo, con la conformación de gente capaz, audaz, de la recuperación del enfoque técnico del gobierno que apoya a la desactivación de esas 5 bombas, que nos permitan estabilizar el país, digamos, en los 100 primeros días y tener la capacidad de plantear esas 5 grandes transformaciones que queremos para Colombia en ese plan de desarrollo que estaremos radicando hacia el mes de febrero de 2027. Juan Daniel, usted se ha consolidado como la gran sorpresa electoral en esta campaña presidencial. Más de 1.200.000 votos recibió en la gran consulta por Colombia, pero hay quienes dicen que usted traicionó sus ideales y sus principios al unirse a Paloma Valencia, primero por apoyar una política partidista y segundo por también unirse de alguna forma a un partido que ha estado en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. ¿Usted qué le responde a esas personas que lo acusan de traición a sí mismo? Bueno,
Lo primero es que la sorpresa no fui tanto yo, sí, la sorpresa fue para Colombia que 1.255.000 personas, ellas, quisieron confiar en alguien que nadie daba un peso por él 2 semanas antes de la gran consulta. Es decir, este proceso empezó desde el 6 de junio de 2025 y el 6 de junio al 30 de noviembre, cuando sale una encuesta que es la de Inbamer, previa a la definición de la posibilidad de participar en las consultas interpartidistas, nadie daba un peso. Es decir, 105 candidatos recogiendo firmas por el país, 12.286 kilómetros recorridos en flota, 41 ciudades visitadas. Ya para ese momento las firmas en su proceso de finalización, y en esa encuesta Fajardo es el salvador del país, sí, porque es el que puede derrotar a Cepeda en segunda vuelta. Es el mensaje de esa encuesta de Inbamer. Se busca, y yo, que he tenido una relación de largo plazo con Sergio Fajardo, lo invito y le digo, es importante poder participar en este escenario democrático. Él rechaza esa invitación e inicia una consulta, vamos a decir, de centro, con Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Oviedo, ¿sí? Se suma Vicky y yo mismo, porque teníamos poder de veto, leí la posibilidad a que estuviera Paloma, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. Y se conformaron 9 miembros de esa consulta. Yo mismo contribuí a derechizar esa consulta, porque yo tenía claro que nuestro mensaje para el país es que sumar entre distintos era importante para el momento del país que vamos a recibir el 7 de agosto de 2026, que es un país que tiene 5 bombas de tiempo que debemos desactivar, pero al mismo tiempo tenemos que volver a avanzar y promover esas 5 transformaciones que nos lleven a ser un país desarrollado de aquí a 2050. Y empieza el proceso y tampoco. Solamente cuando en el proceso del debate de la gran consulta recibo un comentario de Abelardo de la Espriella y tengo una interacción con Vicky en un debate, que fue el debate de Blue, solo en ese momento la gente vio lo que yo estaba proponiendo, y por eso yo no soy la sorpresa. La sorpresa son esas personas que aparecieron a decir: queremos confiar en alguien que quiera hacer la política distinta. Queremos confiar en alguien que dice que es de centro, pero no lo hace a partir de la negación de la derecha y de la izquierda, sino que entiende que el centro se tiene que mojar y tiene que aprender a sumar, ¿sí? No andar solito en el país, ¿sí? Y en esa consulta interpartidista, que es un mecanismo legal de nuestra democracia, ¿sí?, está el principio político de que quien gana tiene la posibilidad de aspirar a la presidencia, y el objetivo es que los demás apoyen, porque es la conformación de una coalición, en el sentido en el cual en una consulta interpartidista, como en las elecciones primarias, se vota por quién va a ganar, pero el objetivo es que todos los votos sumen, es decir, que tengamos esos 5.800.000 votos que logró la gran consulta por Colombia. Y yo les digo a esas personas que dicen que traicioné mis principios, que es un amor a primera vista con 1.255.000 personas que dijeron: queremos confiar en él. ¿Sí? Y confiar en él con un mensaje muy claro que dimos en la última semana, y hasta logramos, a riesgo, tener una propaganda en televisión que decía: se necesita más carácter para sumar que para dividir. ¿Sí? Yo quería ser el sapo de la consulta de centro que la ganaba para moderar la derecha, lo decíamos en nuestro discurso, no lo logramos, fuimos el segundo lugar, ¿sí? Y ese segundo lugar me puso en una posición incómoda, porque es que voy a hacer, ¿sí? Tengo la posibilidad de irme a la comodidad de descansar e intentar la alcaldía de Bogotá en un país que no sabemos cuál será, ¿sí? O una decisión responsable de cumplir la palabra, ¿sí? De garantizar
algo muy importante que se le olvida a esas personas, y es que en ese tarjetón, donde fuimos 9, habían otros 7. Y ese tarjetón, de los 16, la primera fue Paloma. De todo el tarjetón, el segundo fue Oviedo. Y el tercero no fue ninguna de las caras, fue el odio, porque fue el voto nulo, el que mandaron a anular Petro, Cepeda, Abelardo y algunos líderes de partidos políticos tradicionales, ¿sí? Que escribieran solo Petro en esta mondada en el tarjetón, o que tacharan todas las caras porque no queremos a ninguno de ellos, ¿sí? El tercer votante fue el voto nulo, el odio. Entonces, también si yo quiero demostrar un talante político lejos del odio, tengo que asumir ese riesgo, que es incómodo, naturalmente, porque yo soy una voz emergente de la política, solo llevo 3 años llevando la bandera del centro. Y es incómodo tener que volver a sentarme, a hablar con la derecha a través del Partido Centro Democrático, que respalda a Paloma. ¿Por qué? Porque todo el mundo en la vida ha dicho que yo soy uribista, porque María del Rosario Guerra, que es del Partido Centro Democrático, fue mi profesora de microeconomía en la Universidad del Rosario en segundo semestre, 1994. Entonces la conozco hace 32 años. Pero entonces todo el mundo cree, en este país nadie confía en la política. Entonces yo estoy aquí es para cumplir la palabra, para asumir un riesgo muy importante de demostrarle al país lo que yo he dicho. Se necesita más carácter para sumar que para dividir, ¿sí? Y en esa suma, lo que es importante entender es que la desconfianza sobre esa suma ha sido total, porque todo el mundo dice, se arrodilló Oviedo, se vendió al Centro Democrático, sacó verdaderamente su uribista tapado. Mucha gente decía, hasta era homosexual para negar su uribismo, ¿sí? Pero ahí estamos asumiendo un riesgo, y un riesgo que no implica desatender mis propios principios. ¿Por qué? Porque la ley y la Constitución, a pesar de que ellos piensen de forma distinta, la Constitución Política del 91, la Corte y la legislación le ha dado unos derechos a la población con orientación sexual e identidad de género diverso, unas condiciones constitucionales de protección reforzada, por ejemplo, para la identidad de género diverso, unas sentencias que nos han dado un marco de derechos, en donde digo que está claro que nadie va a cambiar eso. La agenda del Plan 10 ni siquiera dice eso. Y qué mejor que esté yo, como una persona homosexual, ahí en la vicepresidencia, para darle una tranquilidad a la gente que ese apellido de partido antiderechos, que dicen algunos activistas de la comunidad LGBTQI+, como tal, pues va a tener la necesidad o va a necesitar tener un enfoque balanceado del cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, y no tener una agenda de gobierno que retroceda en esos avances. Porque lo único que hay hoy en Colombia para retroceder en la agenda LGBTQI+, son referendos constitucionales. Paloma y Oviedo hemos dicho claramente que defendemos la Constitución del 91, la ley, y que queremos hacer mejor lo bueno y corregir lo malo en nuestra propuesta de gobierno. Entonces, conclusión, los entiendo, es difícil entender, porque ¿qué pasa hoy? Es importantísimo. Claro, Paloma dice que es uribista, que es uribista hasta la muerte, que su papá es Uribe, sacó un trino diciendo que lo quiere el ministro de Defensa. Eso rápidamente está poniendo la narrativa por parte de la izquierda a la gente decir, ah, no, ¿en qué año estamos? En 2026, ¿sí? Entonces, Paloma y Oviedo lo que van a hacer es quitarle el 2 al 26 y poner un 0, y vamos a volver a los tiempos de 2006. En 2006, ¿qué estaba pasando políticamente? Estábamos reeligiendo a Uribe en Colombia. Entonces, quieren vender eso como una vuelta al pasado. Quieren descalificar la capacidad profesional y política de Paloma y la mía, diciendo que esto no va a ser nada auténtico de Paloma y Oviedo, sino que Uribe va a ser el patrón, como me dicen en redes sociales cuando me atacan. Cuando en realidad Paloma es una
persona líder, capaz, calificada como la mejor senadora de la República. Oviedo fue mejor funcionario de gobierno. Nos unió ese destino que tenemos de que Colombia puede llegar en 2050 a ser pobre, vieja, violenta, informal y nuevamente discriminatoria, con la diferencia. Y en la misma gran consulta, ella me hizo cambio de luces y me dijo, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Oviedo y hay que sumar para eso. Entonces, nosotros, y yo particularmente, estoy metido de cabeza y de corazón aquí para concentrarnos en el presente. Por eso el Plan 10 dice, hay bombas de tiempo de hoy, que tenemos hoy, no estamos buscando culpables. Están ahí, las tenemos que desactivar para cuidar el presente, para que podamos tener esas transformaciones que nos lleven a ese futuro lejos de la pobreza, de la violencia, de la informalidad y de la discriminación, cuando seamos verdaderamente viejos como sociedad. Juan Daniel, en los últimos años esa figura del vicepresidente en Colombia ha quedado un poco excluida, un poco rezagada, incluso con malestar. Por ejemplo, tenemos el caso de Marta Lucía Ramírez y el expresidente Iván Duque, ahorita Francia Márquez y el presidente Petro. ¿Cuál es su apuesta? ¿De qué se va a encargar usted para que precisamente de llegar a la vicepresidencia su figura no quede en el olvido o quede rezagada sus funciones? Mi apuesta en este proceso que nos lleva hasta el 31 de mayo y hasta el 21 de junio, porque tenemos claro que vamos a la segunda vuelta, es sumar también a esas personas que no están satisfechas con esa imagen de país que nos quieren hacer ver, con ese aroma de país que nos quiere hacer ver el gobierno Petro, con una novela que nosotros llamamos muy sencilla, Los ricos también lloran. El gobierno se ha dedicado a montar una narrativa de que va a poner a llorar a los ricos, que quiere romper las relaciones de privilegio para que por fin los nadies tengan algo en ese país. ¿Sí? Hay mucha gente como yo que no nos sentimos tranquilos con ese aroma, porque pensar en que es mejor arrasar todo para volver a empezar, pensar que es mejor reformar la Constitución para volver a empezar, no es lo adecuado o lo sensato en este momento que estamos viviendo, en el que, mira, la izquierda quiere hacer ver que Paloma de Oviedo es un retroceso de 20 años, es decir, de una generación, ¿sí? Y creen que vamos a ser tan estúpidos de gobernar Colombia como si estuviésemos en 2006, cuando al pasar una generación cambiaron los problemas, cambió la fuente de criminalidad, cambió la prioridad de los problemas que tenemos en este momento, ¿sí? Pero también, ¿sí?, lo que nosotros tenemos claro es que hoy nos quieren negar cualquier apuesta de futuro, porque es mejor tumbar todo para que los ricos lloren, o la otra telenovela el otro candidato de la derecha, Abelardo de las Prieta, que es Patria Milagro. ¿Sí? Esa telenovela la hemos visto los colombianos, que es Rosa de Guadalupe, todos problemas. Le rezan a la Virgen de Guadalupe, aparece una rosa y todo se soluciona. ¿Sí? Nosotros no queremos estar en eso, queremos estar en una apuesta real, ¿sí? Una telenovela que se llame Mujer, casos de la vida real, ¿sí? Que es, por ejemplo, y Paloma lo dice claramente, las mujeres son las que están pagando los platos rotos de toda esta distracción y falta de prioridad alrededor del desarrollo. Que podamos entrar a esa agenda en ese momento, me parece que es una oportunidad grande, precisamente para que Colombia sea más grande. Del gobierno Petro, ¿hay alguna política que usted mantendría, que usted rescataría, que le parezca positiva? Mira, de rescatar, lo primero, el plan de desarrollo de Petro tiene un artículo muy importante, que es el artículo que permite el criterio de finanzas abiertas, que reglamentado por un gobierno que no ha querido reglamentarlo, vamos a poder tener la portabilidad de nuestra historia financiera, ¿sí? Y sumado a un gobierno en el que el vicepresidente, que tiene una responsabilidad muy fuerte sobre los asuntos de informalidad, se va a encargar
de construir la historia financiera alternativa de todos esos informales, invisibles, como los mototaxistas, las vendedoras de fritos en la calle, que ya usan billeteras digitales. ¿Sí? Claro. Poder reglamentar eso para que tengamos un ecosistema fintech que llegue a democratizar el crédito y a que tengamos una verdadera inclusión financiera como herramienta de formalización, como conexión con la informalidad y no persecución de la informalidad, es algo fundamental. Y ese artículo es clave y lo resaltamos, fue un logro del plan de desarrollo de Gustavo Petro. Segundo, el trabajo estratégico, lejos de la politiquería, con las juntas de acción comunal. ¿Sí? Este es un país de muy bajo capital social y trabajar con las juntas de acción comunal es clave porque a lo único que pertenece la gente, el 13% de la gente, solamente el 13% de la gente en Colombia dice que pertenece a algo, a un grupo, a un colectivo, solamente el 13%. Por eso es que somos tan desconfiados, porque no nos gusta el voluntariado, no estamos acostumbrados a formar parte de un grupo. Y cuando desagregamos ese 13%, es 7% en juntas de acción comunal y 6% en organizaciones religiosas. La iglesia, el voluntariado de la iglesia. Entonces, con las juntas de acción comunal debemos trabajar articuladamente para el tema de vías terciarias. El programa Caminos Comunitarios para Paz no se lo inventó Petro, es un programa que se venía estructurando en el INVIAS desde hace 2 gobiernos. ¿Sí? Entonces, implementarlo bien es una medida importante. Tercero, creo que lograr implementar esa poesía que también se venía construyendo no como poesía, sino como realidad, y es que tenemos que ser hábiles y capaces de ayudar a las familias a resolver los problemas de déficit cualitativo de vivienda, es decir, mejoras como enchapar la cocina, tener un piso adecuado, que podrían ser hechas a través de autoconstrucción, que es lo que necesitamos que suceda. Pues el gobierno ha insistido en eso, pero lo usó como batalla de guerra para acabar los subsidios a la vivienda de interés social, que no, que solo se iba que se iba a concentrar en mejoramientos de vivienda, pero no lo pudo implementar. Es muy fácil hablar, pero lo difícil es hacer. Y nosotros tenemos claro ya un mecanismo para aliarnos con las ferreterías del país y lograr que eso suceda. Entonces ahí hay 3 cosas que vale la pena que nosotros podamos seguir. Y otro matiz que sí creo que es importante mantener, y es hablarle claro a la gente, porque este sí ha sido un país de nadie. Sí hemos tenido gobiernos sordos. Curiosamente el más sordo ha sido el que todo el mundo esperaba que iba a escuchar, que era el de Gustavo Petro. Pero sí tenemos que hablarle claro y cumplirlos a los informales, las mujeres, los campesinos, los negros, las personas con discapacidad, los indígenas, las víctimas, los migrantes, porque siguen acá 2.8 millones de migrantes. Y finalmente hablarle claro a la población con orientación sexual e identidad de género diverso que yo represento, cumpliendo lo que dice la ley y la Constitución, haciendo las acciones afirmativas que suceden, sin romantizar, sino dejando claro que eso es un mandato de nuestra Constitución y de nuestra ley, de que cerremos las brechas. Por eso, nuestra primera transformación que le hemos ofrecido en el Plan 10 es cómo Colombia es un país que cierra brechas y brinda oportunidades, conectando con la informalidad y con todas estas poblaciones históricamente discriminadas en el país. Juan Daniel, como dijo Paloma, ve a Álvaro Uribe Vélez dentro del gobierno como ministro de Defensa. ¿Siente que también ese es un buen mensaje en este momento para Colombia? Yo no estoy de acuerdo. Y yo creo que hay que respetar la autonomía que tiene Paloma a la hora de proponer eso, pero también tenemos que ponerlo en un lugar y en un momento, ¿sí? ¿Dónde estaba ella? En una plaza pública. ¿Dónde? En Antioquia, en un municipio uribista, ¿sí? Y naturalmente hoy, frente a la narrativa también que la izquierda está empezando a sembrar, y es que Paloma, por estar conmigo, posiblemente va a ser más
blandita, entonces Abelardo debería ganar para que la izquierda en la segunda vuelta derrote a Abelardo, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Y ella puede también estar teniendo una estrategia política de decir, de cuidar parte de los votos del Centro Democrático que están asociados con ese fervor que tienen algunas personas del Centro Democrático alrededor de la imagen del presidente Uribe. Entonces, las condiciones específicas de ese asunto, pues mejor que las resuelva ella directamente. A mí no me parece. ¿Por qué? Porque la gente que todavía me dice, mire, ¿sabe qué? Nunca pensé que fuese a votar por el Centro Democrático, pero esta vez voy a votar por esa fórmula porque está usted, porque me da tranquilidad de que usted esté ahí, porque quiere hacer las cosas y tiene claro que ese país, más que restregar las cicatrices del pasado, prefiere juntarlas para concentrarnos en el presente de esas bombas de tiempo que tenemos que desactivar y permitirnos un futuro mejor. Juan Daniel, vamos ahora con preguntas de sí y no. ¿Listo? Si en alguna quiere profundizar, puede hacerlo. Primero, ¿renunciaría a la vicepresidencia para lanzarse a la alcaldía de Bogotá? No, es decir, yo insisto, y eso es parte para dar el mensaje a la gente, yo sé que la desconfianza en la política en Colombia es tal que todo el mundo piensa que cuando uno dice me voy a volver político, se vuelve malo y piensa en planes B y en haces bajo la manga y en trampitas. No. Yo creo que esto es una responsabilidad grande, esto es un riesgo inmenso que estoy asumiendo de quedar también como esa figura para bien que le demostró al país que se necesita más carácter para sumar como para vivir, pero también puedo quedar frito, ¿sí? Entonces aquí solo hay un plan A, y es ahora ser el mejor vicepresidente para Paloma y para Colombia. Seguimos, fracking, ¿sí o no? Sí, en la medida en que Colombia ya tiene una agenda para entrar al fracking. Tenemos que hacer los ejercicios experimentales y de construcción de innovación que están sentados en la normativa en Puerto Wilches. Tenemos que llegar a hacerlo bien para tener la evidencia concreta del aterrizaje del fracking en Puerto Wilches, en Colombia, y establecer una agenda de implementación que nos brinde la oportunidad de ser más eficientes en la agenda minero energética. Eso no significa que en Colombia se vaya a acabar el agua y que vaya a empezar a temblar en Colombia todos los días, porque lo que se le olvida a la gente es que el fracking es una tecnología que lleva más de 70 años en procesos de actualización y de innovación, y llegar tarde al fracking, implementarlo en Colombia, es una oportunidad porque vamos a llegar con las mejores técnicas que aprendieron de los errores del pasado y que vamos a poder ser ese balance entre la necesidad de esos activos mineroenergéticos para crecer y para poder resolver nuestros problemas sociales y el cuidado de nuestro medio ambiente, que es una transformación clara, que es la cuarta transformación que nosotros estamos ofreciendo. Un país que sepa y que sea capaz de cuidar su medio ambiente, que tenga pagos por servicios ambientales, que pare la deforestación de Chiribiquete, que pare la deforestación por esos criminales que están usando esa madera para enriquecerse. Aborto. Pues eso no es sí o no, la Constitución ya establece, es un derecho de la mujer y por consiguiente se tiene que cumplir lo que dice la Constitución en materia de la interrupción voluntaria del embarazo. Adopción de parejas del mismo sexo. Sentencia 2015, entonces es un sí, porque se cumple, hay que cumplirla. Hay que establecer que los mecanismos para que el ejercicio de ese derecho que tenemos las parejas homosexuales para adoptar se cumpla adecuadamente, sin prejuicios y sin palos en la rueda. Dime. Subsidios a jóvenes y a adultos mayores. Sí, necesitamos, y Paloma ha sido clara también, y Paloma y Oviedo entendemos que ese es el gran desafío de este presente, que ya no solo tenemos que tener énfasis en la juventud, que la está pasando mal por no tener oportunidades, sino que ahora tenemos que pensar en que en Colombia la vejez es un sinónimo de pobreza,
porque solamente una de cada 4 personas adultas mayores tiene la posibilidad de una pensión. Y aún peor, tenemos que la discriminación laboral de las personas de más de 40 años en Colombia nos tiene un lote de gente que va de 40 a 60 años que dice, yo no consigo un puesto formal porque me dijeron que ya soy vieja o que ya no tengo sangre joven para la empresa y no vuelven a tener un empleo formal. Entonces sí vamos a necesitar ese enfoque tanto de subsidios como de iniciativas productivas y laborales para las personas adultas mayores. Subir impuestos a empresas. ¿Subir impuestos a empresas? No, porque el mismo plan 10 dice que estamos interesados en definir una reducción de la tarifa de renta corporativa y de quitar el impuesto al patrimonio. Subir impuestos a personas naturales. Eso es una reflexión que hay que dar, ¿sí? Porque el entorno internacional lo dice claramente. Colombia tiene un problema estructural y es que se dedicó a clavar a las empresas porque no veía a las personas, porque somos un país tremendamente informal. Entonces, lo que pasa en las familias y en las personas naturales es difícil de ver porque todo 55.7% de la gente está lejos de esa luz. Entonces, Colombia se ha dedicado mucho tiempo a clavar solo a los que ve, a las empresas, ¿sí? Entonces, ahí es una discusión que queda abierta. Juan Daniel, y ya para terminar, 4 preguntas más personales. Un miedo personal que tiene en este momento en campaña. Pues el miedo que siempre he tenido en la vida y es que la gente no me crea, ¿sí? Que no crea en que yo simplemente estoy aquí. Es para demostrarle a Colombia que el cambio de este país también se gesta cuando hay personas que asumen riesgos y no que esperan a cambiar a mucha gente y a sus preferencias políticas para poder ser elegidos solitos y pulcros en el poder. Se necesita asumir el riesgo y ese es el riesgo que estoy haciendo de sumar a un centro emergente que ojalá tuviera más voces aquí al lado mío con una derecha institucional de un partido que lleva 12 años ejerciendo su interés de participar en el Congreso y en el Ejecutivo. Un político colombiano al que admire. Virgilio Barco. Sí. Un error del gobierno actual. Fracasar al triunfar. ¿Sí? Por eso es, y lo pongo así, porque textualmente, que es un texto de 4 páginas de Sigmund Freud que dice, nosotros como seres humanos, y particularmente aterrizado a Colombia, como hemos sido un país tan violento, tan desigual, no nos educan para ganar. Tenemos la cultura de sobrevivir. Entonces, siento que Petro triunfó, ganó, conectó con la gente y pudo haber dicho, voy a usar todo este computador y este cuarto de máquinas y de botones y de palancas que tengo para cumplirle a la gente, para que la dignidad sea realidad en el país. Y él dijo, no, eso está como muy uribista y esas reglas son incómodas. Y fracasó al triunfar, porque hubiera podido saldar muchas de esas deudas en estos 4 años, que Paloma y Oviedo sí vamos a llegar a saldarlas a todas y a demostrarles que no necesita ser de izquierda Colombia para verdaderamente atender sus realidades. Se necesita ser sensato y sobre todo tener corazón, que es esa cabeza y ese corazón que le estoy poniendo a esa propuesta. Y un tema para finalizar ya del que no se habla lo suficiente en Colombia y que hay que poner sobre la mesa. Que en Colombia tenemos una dificultad de no reconocer nuestros problemas, ¿sí? Y ya está escrito que los países no fracasan cuando tienen problemas, fracasan cuando no los reconocen, ¿sí? Entonces, hoy por esta polarización, esas 5 bombas de tiempo de las que hablamos Paloma y Oviedo, muchas están debajo del tapete y nadie es consciente de eso, ¿sí? Entonces, Colombia
puede fracasar si no reconoce sus problemas. Y no se habla mucho de eso. Ya está escrito, le ha pasado a otros países. ¿Sí? Entonces, no podemos cometer los errores que podemos evitar, porque ya vimos cómo funcionan otros países. Y para mí, esta apuesta de estar aquí, en esta dupla, que parte de una decisión incómoda, que le genera percepciones también negativas a algunas personas, no todas, ¿sí? 4 de cada 5 personas que votaron por mí, según un estudio que hicimos, dice que yo sigo acá porque quiero ver su apuesta, quiero ver su resultado. Hay uno de cada 5 que dice, uy, qué incómodo, Paloma. A ellos le estamos diciendo, espere, tenemos 35, 33 días desde el momento de grabación de esta entrevista. Escuche qué es lo que yo quiero hacer y tome una decisión con criterio. Juan Daniel, gracias por su tiempo para conversar con Bloomberg Línea. No, muchísimas gracias, genial la entrevista.